Muy buenos días aquí en California y buenas tardes en toda Sudamérica, Centroamérica. Les saluda su hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. Y este día estamos dando inicio a una serie de estudios que hemos titulado Los 12 discípulos imperfectos de Cristo. ¿Por qué imperfectos? ¿Y por qué razón escogí ese título tan negativo? Bueno, muy sencillo, hermanos, porque esta clase va a tratar específicamente de algunos detalles que la palabra de Dios nos enseña acerca de la vida de los discípulos de Cristo. A través de la historia en nuestras vidas, nosotros estamos acostumbrados a ver a los discípulos que luego se convirtieron en apóstoles como los santos de la iglesia, y en realidad eran santos porque la palabra santo quiere decir apartado. Estos hombres fueron apartados con una misión especial de parte del Señor Jesucristo, pero desde ninguna perspectiva eso es indicativo de que estos hombres eran perfectos. No, eran imperfectos. Y nos vamos a tomar el tiempo para mostrar a cada uno de estos 12 discípulos. E incluso vamos a tratar de incluir también a Pablo, que fue el apóstol por excelencia. Entonces, de eso se va a tratar la clase. Por una sencilla razón, porque el Señor Jesucristo escogió a 12 hombres imperfectos, y a través de sus enseñanzas y a través de su guía con estos hombres imperfectos, el Señor cambió al mundo. Lo curioso del caso es que cuando nosotros estudiamos la vida de los discípulos, nos vamos a dar cuenta de que nuestras mismas personalidades, nuestros mismos hábitos, se encuentran en estos 12. Por ejemplo, por un lado tenemos a Tomás. Usted va a estudiar los detalles de la vida de Tomás, y una de las cosas que sobresale de Tomás es, número uno, que Tomás siempre estaba tarde. Siempre llegaba tarde a todas las reuniones. Incluso cuando el Señor Jesucristo resucitó, Tomás estaba tarde. No lo había visto, y además de eso, Tomás era incrédulo. ¿Conoce usted a alguien? Voltea a ver hacia alrededor. ¿Conoce a alguno de sus hermanos que siempre llega tarde y que siempre como que le falta un poquito de fe? Pues los discípulos también mostraban ciertas imperfecciones. Tenemos al gran famoso Pedro. Pedro. En cierta ocasión, dice la palabra de Dios, cuando llegaron los guardias a arrestar al Señor Jesucristo, que Pedro sacó la espada y ¡wow! Le cortó la oreja al soldado. Ahora, la palabra de Dios, como ustedes saben, no nos dice de que Pedro era un espadachín. No nos dice eso. O sea que no nos dice que Pedro tenía tal experiencia con la espada de que al apuntarle a la oreja chiquitita se la cortó. No. El caso era este, de que Pedro lo que quería cortarle era la cabeza. Y cuando el soldado vio que venía la espada, medio se agachó y Pedro le voló la oreja. Ese era el nivel de violencia de discípulos que tenía el Señor Jesucristo. Los hijos del trueno, un día se sintieron muy ofendidos porque la gente no quiso recibir al Señor Jesucristo. Señor, quiere que ordenemos del cielo que caiga un rayo y los devore, los queme. Eran engreídos, ellos creían que el evangelio era solamente para ellos. Tenemos al celote, este hombre era un discípulo, pero en realidad era un político, era un subversivo, era un hombre que miraba el reino
de Dios en la tierra a través del Señor Jesucristo, pero él miraba la política. Él decía, bueno, si este hombre es quien dice ser, que es el Mesías, entonces pronto lo van a coronar rey y yo voy a ser de sus discípulos y a lo mejor voy a tener alguna posición en el gabinete del Señor Jesucristo, en el gobierno que él va a establecer aquí en la tierra. O sea que eran incrédulos, eran tardistas, eran violentos, ¿ah? Eran políticos y bueno, una infinidad de cosas que vamos a aprender de cada uno de estos discípulos y nos vamos a dar cuenta que estos discípulos no eran diferentes a nosotros, pero que fueron transformados y fueron transformados por la palabra que el Señor Jesucristo les habló. Y 3 años después, cuando el Señor Jesucristo ya no estaba, estos hombres ahora ya no son solamente discípulos, sino que ahora son enviados, son apóstoles, son personas que están llevando adelante la obra de Dios. Y luego vamos a estudiar que la historia nos narra que estos hombres no solamente vivieron por Jesucristo, sino que todos ellos murieron de manera violenta por la causa del Señor Jesucristo, a excepción de Juan el apóstol, que parece ser que murió de causas naturales, pero que había sido enviado a la isla de Patmos, donde recibe el libro de la revelación del Apocalipsis. Luego de eso, la historia nos dice que parece que fue liberado y se fue a Éfeso y comenzó a entregar el libro de la revelación. Quiero hacer un paréntesis. En abril 1 de este año estaré con mi esposa viajando a Grecia y voy a estar en la isla de Patmos y voy a estar enseñando de esa isla. Les voy a mostrar cómo es la isla, qué hay en la isla. Voy a ir al lugar donde tradicionalmente se ha concebido como el lugar donde el apóstol Juan concibió el libro del Apocalipsis. Va a ser una clase en vivo, pero usted acuérdese que son 12 horas de diferencia. Así que yo la voy a anunciar. Si usted puede estar en vivo, fabuloso. Si usted no puede estar en vivo, voy a tratar de grabarla para todos aquellos que quieran aprender un poco más. Pero va a ser algo bastante fabuloso que vamos a estar enseñando desde Patmos. Bueno, así que va a ser una clase bastante interesante, yo creo que estén a la expectativa, perdón, de lo que vamos a hacer. Ahora, va a haber una pequeña tarea, pero no es una tarea en sí. Yo no quiero que lo tomen como una carga. Pero vamos a hacer algo, porque el discipulado no puede tener éxito a no ser que lo hagan juntos. Entonces, en Venezuela, en Colombia, en cualquier otro lugar donde hay grupos, aunque no estén grupos, esto es lo que usted tiene que hacer. Primero, necesitan dividirse en grupos. O sea, hay un grupo de 30 en Venezuela. De estos 30, necesitamos grupos de 3. Busque quizás a las personas con las que tenga más acercamiento. Yo preferiría que fueran hombres con hombres, mujeres con mujeres. Si usted tiene a su esposo y quiere estudiar con su esposo, lo puede hacer. Otra cuestión, por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Renato, a nuestro hermano Carlos Bermúdez. Nuestro hermano Carlos Bermúdez y nuestro hermano Renato son pastores de algunas iglesias. Pero si tienen el tiempo ustedes, pueden abrir y continuar este grupo, pueden continuar cimentando los principios que vamos a aprender acá. Yo creo, hermanos, que es tiempo de que comencemos
a regresar al culto familiar, a los cultos dentro de nuestros hogares, y que aquellos que son padres de familia, que tienen una esposa, que tienen hijos, inviten a otros hermanos a que vengan una vez por semana fuera de lo que es el culto de la iglesia y comiencen a aprender a tener su culto familiar todos los días. Esa es la meta, pero que por lo menos lo comiencen a tener unas 2 veces por semana, después 3 veces por semana, después les va a hacer falta y lo van a hacer todos los días. Un culto familiar es algo bien simple. Se reúnen a la familia, ya sea quizás antes de cenar, o si lo van a hacer como en reunión dentro de su familia. Um, lo que hacen es que, número uno, oran, invocan el nombre del Señor. Eh, la palabra de Dios dice en Mateo 20:18 que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hermano, yo no sé cómo puedo darle énfasis a esa verdad, de que si el Señor Jesucristo dice que si nosotros nos reunimos en su nombre, ahí está Él. Es porque ahí está Él. No tenemos que sentirlo, no tenemos que verlo, pero el Señor está en esa reunión. En este momento el Señor está, y está con nosotros por una sencilla razón, de que Él lo prometió. Entonces, hermanos, dividirse en grupos de 3 es la primera tarea antes de que se vaya a este grupo de 30 o estos hermanos que están con el hermano Renato, o si hay algunos otros grupos dentro de ustedes. Divídense. Si es un grupo grande como el Venezuela, divídense en grupos de 3. Eso quiere decir que van a haber 10 grupos. Y lo que tienen que hacer, hermanos, es que si se van a dividir, comiencen a moverse a donde van a estar eh, sus tres hermanos con los que usted va a crecer, con los que usted va a leer, con los que usted va a ser discípulos juntos. Y comiencen a organizarse de esa manera para que cuando oremos comiencen a aprender a orar juntos ya, porque eso es lo segundo que van a hacer. Se van a dividir en grupos y luego van a leer juntos. Van a leer juntos todo el libro de Mateo. Y no importa que usted no sepa, no importa que usted no entienda, no importa, no. Lo único que tiene que hacer es abrir su Biblia y comenzar del capítulo 1 hasta que lo termine de el libro de Mateo. Y lo van a leer juntos. Si usted tiene una de esas aplicaciones en su teléfono, y usted puede poner la Biblia audible, puede poner su teléfono, poner la Biblia audible, que todos abran su Biblia y léase por lo menos unos 5 capítulos cada vez que se reúna. Usted va a ver que usted se va a terminar todo el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a comenzar todos juntos, sea que usted sea experto, sea pastor, sea líder, sea teólogo, sea universitario, sea lo que sea. Va a comenzar a leer la palabra de Dios de manera consistente y de una manera organizada. Porque todos vamos a estar haciendo esto, incluyendo yo. Yo voy a leer el texto de manera sencilla, voy a subrayar, voy a poner mis comentarios, voy a comenzar a ver la palabra de Dios de una manera sencilla, y eso es lo mismo que usted va a hacer. Entonces, todos vamos a leer juntos el libro de Mateo, pero en particular los detalles de la vida de los discípulos. Como usted nunca le habían dicho que quizás estos discípulos eran imperfectos, usted nunca había visto la palabra de Dios cuando habla de imperfecciones. Por ejemplo, me acuerdo cuando Pedro conoce al Señor Jesucristo por primera vez en la pesca milagrosa, en la primera que ocurrió. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo le dice que tire la red y salen muchos peces. Y luego la palabra de Dios describe a Pedro hincándose y le dice al Señor: apártate de mí que soy un hombre pecador. Y todo el mundo ve ese aspecto como algo espiritual. Visitando Israel, he estado en Israel 3 veces, y visitando Galilea,
hay un lugar donde se concibe que es la casa de Pedro. En este lugar, la casa de Pedro, en esta comunidad, es la más grande, es la que tiene más cuartos. Ah, Pedro era un hombre rico, vivía a la orilla del mar de Galilea, era pescador. Cuando yo fui a Israel, comí lo que se le llaman allí el pez de Pedro, the Peter's fish. Es un pez que cuesta aproximadamente, se lo sirven con su ensalada, eh, con sus condimentos, es una talapia y cuesta aproximadamente ese pescado frito, cuesta aproximadamente, yo diría, unos 18 a 20 dólares. Si usted multiplica en el dinero de hoy el número de los peces, el número de los peces que agarraron, y lo multiplica por 20 dólares por pescado, usted se va a dar cuenta cuánto dinero. Parece que son como alrededor de unos 4,000, 5,000 dólares. Pedro era un hombre rico y lo que estaba haciendo es que se quedó impresionado de ver que un hombre le haya dicho dónde estaban los peces. Y como era un hombre de negocio, dijo, no, pues me conviene estar aquí con este hombre, aunque sea por el hecho de que este hombre sabe dónde están los peces. Entonces usted se viene a dar cuenta de que no es que este hombre ya de buenas a primera era un gran espiritual, no. Lo que Pedro estaba viendo era su conveniencia. eh, y ese aspecto nos cuesta entenderlo porque para nosotros los discípulos eran los hombres más santos. Y como decimos que son santos, entonces eran los más perfectos. Pero no era así. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer el libro de Mateo, en particular los detalles de la vida de los discípulos, cómo fueron escogidos, qué es lo que ellos hicieron y cómo lo hicieron. ¿Okay? Lo tercero, hermano, es que vamos a aprender a ser discípulos juntos. En la viña del Señor no hay llaneros solitarios. Ya usted debe, comenzando desde este día, cansarse a ser un llanero solitario. Nadie puede crecer espiritualmente a no ser que, número uno, esté unido a una congregación local donde exista un pastor y número dos, no puede crecer solo. Tiene que aprender a ir a la iglesia junto y cuando usted no esté, inmediatamente, escúcheme bien para que usted entienda esto. Si usted se va a dividir en grupos de 3, cada uno de ustedes va a ser responsable de reportarse el uno al otro. Si usted ve que su hermana o su hermano no están yendo a la iglesia, pues visítelos, exhórtelos, ámelos y anímelos para que comiencen a venir a la iglesia. Porque separados de la iglesia no hay crecimiento. Dios ha establecido el ministerio del pastorado. Y bajo esa, vamos a llamarle, no me vayan a malentender, bajo esa unción ministerial es que la iglesia crece. Entonces, lo que va a hacer usted es que comenzando del día de hoy, alguna secretaria, alguna persona allí, por favor, comience a tomar nota de cuáles son los grupos y quiénes están en los grupos. Cuando usted no vea a uno de los miembros del grupo, entonces diga, ¿dónde están tus hermanos discípulos? Y si no ha llegado ese domingo, si no ha llegado ese miércoles, si no llega a la clase la próxima semana, usted va a encargarse de o llamar por teléfono o de ir a visitarlo. ¿Usted ve? O sea, no es solamente el pastor el que tiene que hacer este trabajo, sino que nosotros mismos tenemos que ayudarnos para poder crecer y para poder mantenernos dentro de lo que es la viña del Señor. Tenemos que aprender a velar los unos por los otros. Tenemos que aprender a ir juntos, a orar juntos, a ayudarnos juntos, a aprender juntos, no a ser cristianos solitarios. Y por esa razón, hermano, porque muchos de nosotros hemos aprendido a ser llaneros solitarios, hemos aprendido mal.
Nadie nos puede corregir, nadie nos puede decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido solo y yo no voy a permitir que nadie me venga a decir cómo vivir mi vida. No, ese es un mal concepto. Y por esa razón es que no crecemos, no crecemos. Entonces, hermano, eh, eh, es momento de dividirse en grupos para luego leer juntos y luego ser discípulos juntos. Voy a hacer una pausa aquí y le voy a pedir a nuestro hermano Carlos, le voy a abrir su micrófono y también a nuestro hermano Renato en un momento. ¿Tienen alguna pregunta de esta actividad? Esta es una actividad base para el trabajo que vamos a hacer de los discípulos. ¿Alguna pregunta, hermano Carlos? ¿Es esta pequeña, Vicente? Bueno, hasta el momento, hermano Felipe, vamos claro en lo de los grupos. Este, creo que todo está claro, mi hermano. Ok. La finalidad del grupo y todo eso. Bueno, pues entonces se van a ir dividiendo. Antes de irse, hermano, usted va a tener 10 grupos de 3. Correcto. Sepa combinarlos y que no se vayan sin antes decirle quiénes son los miembros del grupo. Ninguno de los miembros del grupo va a ser líder o que tú vas a ser el cabecilla. No, aquí no hay, jefes. Aquí todos somos indios. Aquí no hay jefes. Todos vamos a ser indios, ¿ok? Está buena Entonces, esta, está buena. lo que vamos a hacer es que eh, nos vamos a ayudar todos juntos y vamos a salir adelante. Vamos a orar juntos y, bueno, vamos a ser discípulos juntos. ¿Ok? Lo, ¿Alguna pregunta en los comentarios que hice acerca de la vida imperfecta de los discípulos? ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta? Hermano Felipe, disculpe, una observación. Sí. Usted habló de leer 5 capítulos Lo cada que vez que... ustedes quieran. Ok, porque me parece como mucho. Oh, no. Ya usted va a ver. Ya usted va a ver. Se Ok. van a leer hasta 10 capítulos. No, si yo sé que van a hacer cosas serias. Y después me van a salir que leyeron todo el Nuevo Testamento en 3, 4, 5 semanas. Así, ya va a ver. Tenga fe, hermano. Amén, amén. Lean Hermano, un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, los que quieran. Pero la ok, idea es que estudien los detalles de la de lo vida de los discípulos. correcto. ¿Ok? Tanto lo positivo como lo negativo, pues. Más las imperfecciones, porque lo Ok, positivo ya lo sabemos. Pero esos detalles de la vida personal de los discípulos es importante. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros creemos que no somos tan perfectos como para servirle a Dios. Y la palabra de Dios nos muestra otra perspectiva de lo que fueron los discípulos. Cuando ya llegaron a ser apóstoles tenían más madurez. ¿Y por qué sé que tenían más madurez? Porque estaban dispuestos a morir por Jesucristo y todos ellos murieron muertes violentas y prefirieron morir de esa manera que negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ese punto de vista, usted se va a dar cuenta de que habían crecido. Aunque Pablo, usted va a notar que Pablo más adelante habla acerca de la hipocresía de Pedro. Y ya Pedro era un apóstol, ya Pedro era un hombre avanzado en las cosas del Señor. Pero se hacía judío cuando llegaban los judíos y se hacía gentil cuando estaba con los gentiles. Y Pablo lo exhorta por su hipocresía. Entonces, usted va a ver que a pesar de que ya era un apóstol, a pesar de que ya era un hombre clave dentro de la obra de Dios, todavía dejaba ver sus imperfecciones, como todos nosotros, su hermano aquí, de todos los que están aquí, el más imperfecto es su hermano Felipe. Y tengo que bregar todos los días y pedirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces, es allí donde usted comienza a madurar y comienza a balancear todas las cosas. Hay cosas
que el hombre hace deliberadamente, lo cual cosas, esos son simplemente pecados habituales. Pero hay cosas con las que uno brega que tiene más dificultad y que lo asedia a uno, lo acorrala, lo hace caer constantemente. Y a pesar de todo eso, uno tiene que ir de rodillas nuevamente al altar del Señor y decirle, Señor, he pecado, me he equivocado, he pecado, Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que todo esto Jesucristo lo sabía, porque Jesucristo sabe todas las cosas. Jesucristo sabe las cosas más íntimas de la vida de cada uno de nosotros, por muy santos que nos veamos. Por muy santos que nos veamos, si hay algo que Jesucristo conoce de cada uno de nosotros en nuestra intimidad, lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Y a pesar de todo eso, el Señor Jesucristo todavía nos sigue llamando iglesia, todavía nos sigue llamando discípulos, todavía nos sigue amando y nos sigue empujando para que crezcamos hasta el día de su venida. Eso es lo tremendo del amor de nuestro Señor. Así que no hay absolutamente nadie en este momento que me esté escuchando a través de esta clase en vivo o en la grabación que pueda decir que Dios no quiere usarle. Hay gente que me dice, hermano, yo verdaderamente prefiero esperarme hasta que cambie para luego servirle al Señor. No, usted no va a cambiar nada. Si usted pudiera cambiar solo, pues ya de hace rato estuviera sirviéndole al Señor. Pero no hay nadie que pueda cambiar solo, a no ser que se agarre de la mano de Dios, a no ser que se siente como un discípulo, a aprender de las lecciones de la palabra de Dios, porque esa palabra es la que nos limpia, nos ayuda, nos equipa, nos regenera, nos convence de nuestro propio pecado e inmundicia. De eso se trata el discipulado. Amén. Amén. Bueno, ya voy a regresar con usted. Hermano Renato, ya llegó su tropa. Pastor, desafortunadamente los invité, pero no sé qué les habrá pasado a más de uno. No se preocupe, hermano. Lo importante es que usted está. Eso es lo importante. Pero Ya la próxima. conmigo está mi esposa y dos hermanos. Mayerly, ¿cómo estás? ¿Y los nietos dónde están? ¿Por ahí andan? Salomón está en la siesta y Emanuel está haciendo tarea. Que Salomón, ese solo durmiendo pasa usted. El nieto, pastor. Sí, el nietecito para Salomón. Bueno, saludos a mis hermanos que están con usted y a su esposa y a los bebés. Bueno, pues entonces ustedes comiencen a hacer algo para poder dividirse o para poder aprender entre ustedes cuatro como discípulos. Comprométanse y vuelvo y les repito, aquí puros indios, todos vamos a ser indios y todos vamos a aprender y todos nos vamos a ayudar, ¿cierto? No hay caciques, pastor. No hay eso, es que lo que pasa es que no encontraba la palabra en español, ¿ves? Nosotros en inglés le decimos no chiefs. El chief ese es el cacique. Exacto, esa es la palabra que andaba buscando, hermano. Gracias. De vez en cuando se me van las palabras que no sé cuál es la traducción al español. Pero muchas gracias, hermano. Sí. Emanuel lo quiere saludar, pastor, al abuelo. Ok, sí, claro. Hola, pastor. ¿Cómo estás? Bien, amado por el Señor. Uf, qué lindas palabras. ¿Cómo te llamas, chica? Emanuel. Emanuel, tú eres Emanuel. Qué nombre más lindo tienes. Qué bueno que estás en la clase de esta mañana con todo el mundo ahí escuchándote. Y dime una cosa, ¿oras con tu mamá y con tu papá? Sí. Qué bueno, pues escucha la clase porque también esta clase te va a caer muy bien a ti porque tú vas a crecer en la obra del Señor y vas a ser un siervito del Señor, si es que ya lo eres. Yo ya me imagino que ya lo eres. Así que mucho gusto. Iglesia. Vas a la iglesia.
Canto. Canta, ¿en serio? ¿Y qué canta? Dime. Adoración y alabanza. Ah, bueno, pues sí, mira, hay mucha gente en este momento escuchándote, así que ¿qué dices si nos cantas un canto? Sí. Cántanos, pues. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Me puso mi alma, me llena hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me toma en sus brazos, me alienta mis pasos y me llena de ser. A la gloria de Dios maneja mi vida. Dale Dios, bendición abundante, paz para ti, para mí, aunque quiera venir a la gloria de Dios. Amén. Un aplauso. Qué lindo, Emanuel, qué lindo. Bueno, continúa igual y la próxima clase nos cantas otro canto. Tú vas a ser el encargado de la adoración aquí en este grupo, ¿ok? El salmista. El salmista, eso. Tú vas a ser encargado, ¿ok, Emanuel? ¿Perdón? Un abrazo. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias. ¿Hay alguna pregunta de parte de su grupo acerca de los comentarios de las imperfecciones de los llamados grandes discípulos? No, pastor, todo claro, pues aquí pues por ahora nos dividiremos en grupos de 2 ¿Ok? y no, leemos los 3, 4, 5 capítulos, pero eso empieza uno y no quiere uno terminar. Cierto, así es, así es. Bueno, pues muchas gracias, hermano. Vamos a continuar con la clase entonces y si tienen alguna pregunta me levantan la mano, ¿ok? Ok, pastor. Ok. Qué lindo, hermanos. A mí me encanta, siempre me ha encantado, hermano, el discipulado. Yo era, uno de los primeros ministerios que yo tuve fue ser pastor de jóvenes. Y yo tenía a los chicos desde los 12 hasta los 25 años. Siempre les repetía yo esto. Ustedes van a ser la iglesia del mañana. Y yo mismo no sabía, yo tenía apenas que 16 años. Ustedes van a ser la iglesia del mañana. Y yo me creía el muy grandote, ¿no? Pero yo también era muy jovencito. Y lo interesante del caso es que el día de hoy la iglesia, después de 20, 30 años, los que son los pastores, los que son los líderes, los que son las esposas de los pastores, son esos chicos que estuvieron en mi congregación de jóvenes hace casi 40 años. Es lo interesante. Por eso es que yo creo en el ministerio de Emanuel. Creo que hoy, en este día, su voz ha quedado grabada desde chico, no sé cuántos años tenga, pero desde este momento estoy escuchando su voz. Y si continúa, que yo sé que va a continuar Renato junto a su esposa, guiando a su hijo en los caminos del Señor, este niño va a crecer amando y honrando al Señor. Le voy a decir algo, hermano. La iglesia de mañana está en la mano de los jóvenes, de los niños. Si nosotros no discipulamos a los jovencitos, a los niños, a los jóvenes, dentro de 20 años, lo único que vamos a tener es una generación de ateos, una generación de gente espiritual que va en pos de las brujas tratando de encontrar la espiritualidad. Aquí en los Estados Unidos, ya casi no se dan licencias de pastores, pero se ha levantado un gran avivamiento de brujas, de mujeres, de hombres que le enseñan a los jóvenes lo que se llama la espiritualidad, que no tiene nada que ver con Dios, pero les enseñan la espiritualidad. Se hacía un estudio reciente de la iglesia
aquí en los Estados Unidos que se llama la Iglesia Nazareno. Y en este estudio se dice que para el 2050, si no me equivoco, el 75% de las iglesias, como usted y yo las conocemos el día de hoy, van a desaparecer. El 75%. Eso tiene que ver mucho con el abuso que los pastores le han dado al dinero, la manera como extorsionan a la gente, la manera como usan el dinero. Se levantan grandes templos, grandes obras con mucho lujo y se han olvidado de las cosas básicas, los pobres, los que necesitan, los que están doliéndose, no cuidan de la iglesia. No cuidan del púlpito, no cuidan de la enseñanza. Nos hemos olvidado en la iglesia moderna de todas las cosas básicas del evangelio. Entonces, es importante, hermano, que nosotros regresemos al concepto del discipulado. No busque las masas, no busque los grandes números. Mi oración, hermano, es que estos 30 hermanos que están en Venezuela continúen. Que no sean llamaradas de petate, como dicen. Nosotros allá en mi país, donde yo nací, en El Salvador, tenemos un petate que es hecho de hojas, ¿no? Y es donde duerme la gente campesina. Y si usted le pone fuego a eso, se quema, pero así de rápido. Pues mucha gente dentro de la iglesia tienen llamarada de tusa, llamarada de petate. O sea, el primer día están con todo y quieren todo. Para la segunda ocasión, ya no llegan muy de ganado. Para la tercera ya no pueden. Para la cuarta se olvidaron. Entonces, espero que todos los que están comenzando el día de hoy no solamente tengan magníficos comienzos, sino que tengan también magníficos finales y terminen estas clases. Propósito, se espera que al final de esta serie de estudios, hermano, el alumno aprenda lo siguiente. Aprende el significado de ser un discípulo de Cristo, el propósito de ser un discípulo de Cristo, el costo de ser un discípulo de Cristo y la prueba de ser discípulo de Cristo. Vamos a definir rápidamente la palabra discípulo. Un discípulo que viene del hebreo, en el Antiguo Testamento, usted lo va a encontrar, es talmid, que significa discípulo, aprendiz o alumno. Esta persona es alguien que recibe conocimiento teórico o práctico, pero no deja de ser un aprendiz o un alumno. Si usted, por muchos grados académicos que usted tenga, no se ve como un aprendiz o alumno, entonces nunca va a pasar a ser discípulo. Usted tiene que tener la humildad, tener la sencillez de ser un aprendiz o un alumno. En el griego, matetai quiere decir un hacedor o un seguidor. Usted ve, en el hebreo significaba un aprendiz o un alumno. En el griego es un hacedor o un seguidor. En otras palabras, que el discípulo en el Nuevo Testamento era uno que examinaba, uno que consideraba, uno que seguía, pero que examinaba, consideraba con un propósito, para convertirse en un hacedor. Y ese es el primer problema que nosotros tenemos con el discipulado, que todo el mundo quiere escuchar y aprender, pero no para hacer, sino para inmediatamente ir a enseñar a otros. Entonces, no tiene nada que malo con enseñarle a otros. El problema es que nos concentramos tanto en enseñar a otros que nos olvidamos de nosotros convertirnos en hacedores. Entonces, queremos enseñar con nuestras palabras y nos olvidamos que las palabras, la enseñanza con las palabras es importante, pero más importante es el ejemplo, es cómo vivimos, es cómo nosotros demostramos a los demás la práctica de lo que estamos enseñando. Entonces, esto es lo que viene de manera sencilla a decirnos a nosotros lo que es un discípulo. En Primera de Crónicas 25:8 hay un texto bastante interesante que dice: y echaron suertes para servir
por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Aquí está hablando de Asaf, de los cantores que servían en el templo. Yo quiero que a simple vista usted vea en estos textos algunos detalles bastante importantes. Dice que echaron suertes. Eso quiere decir que la suerte tiene que ver con los turnos. No que tiraron los dados, no que se pusieron a jugar naipe o cartas. No, aquí está hablando de que se pusieron de acuerdo en los turnos, las horas en los que a cada grupo le iba a tocar entrar y adorar a Dios. Entonces, y esto es muy importante, esto habla de disciplina, esto habla de que hay su tiempo y su lugar para todo en el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y una de las cosas que como discípulos tenemos que aprender es la sujeción y la disciplina, el orden. Muy importante. Nosotros los hispanos somos pero tan, yo no sé cuál es la palabra que le puedo usar, que nosotros por un lado creemos que las cosas de Dios todas son santas, pero nosotros somos desconsiderados, o sea, vamos a la iglesia, somos muy desordenados, a la hora del culto preferimos estar allá afuera chismoteando, hablando con la gente, en lugar de estar escuchando el sermón, el momento más importante del culto cristiano, estamos hablando, estamos haciendo ruido, somos tan indisciplinados. Entonces, este texto demuestra, hermanos, que echaron suertes, en otras palabras, para organizarse. La iglesia tiene que estar organizada, tiene que tener estructura. Si la iglesia no tiene estructura, entonces el discipulado no es un discipulado fuerte. Si la iglesia no tiene disciplinas, entonces todo el mundo va a hacer lo que le dé su gana. Entonces la iglesia tiene que tener disciplinas, tiene que tener tiempos, tiene que tener estructura para que la vida de esos discípulos se vaya estructurando de acuerdo a la disciplina y lo que Dios ha mostrado dentro de su pueblo. Por ejemplo, la hora que comenzamos los servicios, se dice a las 10 y son las 10:10, pero estamos esperando a los hermanos. No, hermano, usted comience, esté uno, esté en dos, tiene que tener disciplina. Usted ve que en esta clase de leyendo las escrituras, yo no veo quién está, quién llegó y quién no llegó. Yo comienzo a la hora y si es posible antes. Yo estoy preparado de 30 minutos, una hora antes. Les estoy diciendo, está abierto el foro. ¿Por qué? Porque es importante que uno tenga estructura, que se acoplen. Hablaba con el hermano Carlos. Le decía, ¿cuál es la mejor hora para que nosotros tengamos esta clase? Y él me decía, bueno, hermano, pues no sé, yo creo que hay que tenerla como a eso de las 12. No, pero a las 12 están almorzando y están con los niños. Hay que tenerla a las 2 de la tarde. Ok, a las 2 de la tarde. No, mejor no a las 2 de la tarde, no. Mejor hay que tener a las 3 porque los hermanos tienen que tener la siesta y eso y lo otro. Lo digo, pues hermano, mira, vamos a hacer una cosa, la vamos a tener a las 2. Y los hermanos que quieren tener su siesta, la pueden tener, no hay ningún problema. No se van a ir al infierno, no van a perder nada, pero nosotros vamos a comenzar a las 2. Y a las 2 de allá de Venezuela. Y el que va a estar, va a estar. El que no va a estar, no va a estar. En otras palabras, que tenemos que tener estructura. El que quiera, le entra. El que no quiera, no le entra. Pero nosotros tenemos que tener estructura, porque eso le ayuda a la formación de un discípulo. Entonces veamos en este texto, echaron suertes y luego para servir por turnos. O sea, un discípulo es uno que se involucra para servir. Y dentro del servicio usted va a encontrar su don. Hay gente que se sienta a buscar su don en la Biblia, a buscar libros, a estudiar libros, y el don no se encuentra solamente estudiando lo que se ha escrito. El don se encuentra sirviendo a Dios. Ahí, ¿por qué? Porque el don es la manifestación del Espíritu de Dios en la vida del creyente
para provecho de la iglesia. Entonces, echaron suertes para seguir por turno. Y dice, entrando el pequeño con el grande. Eso quiere decir una persona mayor con una persona menor. Esto quiere decir, hermano, que el discipulado no solamente es para los viejos. El discipulado es para los jóvenes. A mí me da un gran gusto de ver las fotos de chicos de 14 años en Venezuela que están participando de este discipulado. Estoy feliz, estoy contento. Ya vi sus fotos, vi sus nombres, estoy orando por ellos, porque a mí me parece que ellos van a ser los líderes del mañana. Y comienzan desde ya. Desde este momento comienzan. Ahí está Emanuel, que es un salmista. Allí hay varios niños también que tienen ese corazón para servirle a Dios. Yo creo en el discipulado de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y estas generaciones que tenemos en este momento. Tenemos que equiparlos para que defiendan la fe. Tenemos que equiparlos para que conozcan a Cristo como lo que nosotros hemos conocido al Señor. Entonces, dice que entraron pequeños como grandes, o sea, jóvenes como niños. Y luego, lo mismo el maestro que el discípulo. Ahora, usted vea, no solamente enviaban a los discípulos, sino que el maestro entraba para tocar y junto a él estaba su discípulo. Por eso es que les digo, hermano, que el discipulado no puede llevarse a cabo a solas. Tiene que usted empatar a 2, 3, 4 personas para que juntos salgan adelante. Esa es la meta. No hay llaneros solitarios en la obra de Dios. Tenemos que hacerlo. Ahora, esto ya nos lleva a otro punto. Y el otro punto es que tenemos que ponernos nosotros al servicio de Dios. Si no tenemos alguna posición dentro de la iglesia, tenemos que pensar a quién voy a discipular. ¿A quién voy a discipular? Este ministerio de Leyendo las Escrituras, se los he contado varias veces, nació, ¿por qué razón? Estaba yo trabajando en mi oficina, y era tarde, y entonces yo pensé, yo nunca le he enseñado a mi propia mamá. Le llamé y le dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante, todos los lunes, necesito que vengas a mi oficina y vamos a leer la Biblia. Y dijo, ok, está bien. El siguiente lunes llegó y le dije, mira, no vamos a hacer un estudio, vamos a leer las escrituras. Ok, y puse el teléfono con la Biblia audible. Nos leímos como 20 versículos. Y el siguiente lunes, ella llegó con una de mis hermanas. Al siguiente lunes, mi hermana llegó con otra de mis hermanas. Y al siguiente lunes llegaron mis 2 hermanas con 2 invitados. Y así sucesivamente hasta que crecimos y éramos 80 personas leyendo las escrituras. Y eso es lo único que hacíamos, leyendo las escrituras. Usted no sabe las cosas, no tengo el tiempo para contarse, pero las cosas que ocurrieron en las vidas hasta el día de hoy de estos hermanos, simplemente por haber invertido leer las escrituras. Entonces, hermano, la palabra de Dios es muy importante y es muy importante que esté el maestro como está también el discípulo. Entonces, hermanos, el significado general de la palabra en griego es pupilo o es un alumno. Un discípulo es un suplente o aprendiz que aprende bajo la guía de un profesor y acepta su punto de vista y es su partidario en creencias y en práctica. Ahora, esto de suplente es importante, hermano. Hay muchos que están en este momento y me están escuchando y saben quiénes son, que están aprendiendo, ¿ok? Y están sirviendo y no piensan en el ministerio con la perspectiva de tener un suplente, alguien que ocupe el lugar de ellos. Yo siempre, de muy chico, yo siempre pienso de esa manera. Cuando yo comencé a ser pastor de los jóvenes, el mismo día que yo comencé a buscar a mi suplente. Y encontré a mi suplente y comencé a agarrarlo de la mano y a enseñarle, y a tiempo y fuera de tiempo comíamos, hablábamos por teléfono y eso. Y un día
yo tenía que irme. ¿Y quién se quedó de pastor de los jóvenes? Él. Y él hizo lo mismo con otra persona. Y el día de hoy es uno de los líderes de uno de los evangelistas más grandes aquí en los Estados Unidos, Giovanni, colombiano. Yo a él lo conocí desde que llegó a los Estados Unidos, confundido, muy chico. Desde ese mismo día lo subí a mi carro, lo llevé a tomarse un café, hablamos, nos hicimos amigos, y él fue el suplente del ministerio que yo tenía. Todos ustedes tienen, si están en algún ministerio, tienen que tener un suplente, tienen que tener un pupilo, tienen que tener un seguidor, tienen que tener a alguien que un día lo va a reemplazar a ustedes dentro de lo que es su ministerio presente. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos poniendo más viejitos cada día y se nos están yendo las fuerzas y ya caminamos muy poco y nos duele todo y las ideas como que no vienen. Yo digo, pues estoy hablando de mí mismo, porque todos ustedes son peladitos, pero de todas maneras, tenemos que pensar en eso. Si nosotros no discipulamos a la juventud, la iglesia, su congregación, no la iglesia de Cristo, pero su congregación, va a dejar de ser un día, por el simple hecho de que nadie se atrevió a pensar en estas cosas. Entonces vamos a considerar esta definición. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno o una que aprende bajo la guía de alguien y acepta, es partidario en las creencias y en la práctica de quien le enseña. Este principio es importante porque si usted dice que es discípulo de alguien, si esa persona que le está guiando a usted, usted acepta, es partidario en sus creencias y en su práctica, y esa persona no le enseña la palabra de Dios, sino sus conceptos, sino sus filosofías, entonces eso es lo que usted va a creer. Nuestra meta es llevar a su discípulo a Cristo, no a mí, no al hermano Felipe, no al pastor, sino a Cristo. A Cristo. Ese es el enfoque de nosotros, los pastores, los maestros, llevarlos a Cristo. Cristo es la meta. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes tuvieron discípulos? Moisés, Juan el Bautista, los fariseos y obviamente el Señor Jesucristo. Era una cultura de discípulos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tener un discípulo era cultural, era parte de la cultura. Nosotros hablamos de discipulado, pero no tenemos discípulos. ¿Tiene usted algún discípulo? ¿Tiene a alguien usted a quien le esté enseñando? Yo no estoy hablando de tanto de su esposa, estoy hablando de algún amigo en el trabajo, algún amigo, usted, señora, alguna amiga, alguna vecina que siempre pasa doliéndose, pero que usted va y ora por ellos. ¿Tiene algún discípulo usted? Pues eso lo tenemos que hacer. Era cultural en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, dentro de los judíos, tener discípulos. Ahora, dice la palabra de Dios, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y el texto dice algo más que ustedes lo van a leer. Pero aquí les presento rápidamente los 12 discípulos. Judas Iscariote, tenemos a Pedro, tenemos Judas, también llamado Tadeo, tenemos a Andrés, tenemos a Santiago, hermano de Juan, tenemos a Juan, que era el más jovencito, Santiago, hijo de Alfeo, tenemos a Tomás, a Mateo, a Natanael y a Felipe. Estos son los 12 discípulos del Señor Jesucristo, y lo que vamos a hacer en las próximas semanas es que vamos a tomar 2 o 3 de ellos para ver en la Escritura los detalles de sus vidas. Y de esa manera vamos a aprender a que así como ellos eran imperfectos, también fueron usados por Dios, porque para Dios nada es imposible. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Son aquí las 11:03, exactamente una hora.
Y a no ser que tenga alguno de ustedes alguna pregunta, yo creo que hemos dado por concluida la clase del día de hoy. La próxima semana, a la misma hora, estaremos sintonizándonos.